Saludos, bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos Club de Prensa hoy desde los estudios de Washington, donde pasamos ya a dar la bienvenida a nuestros tres invitados de hoy, empezando por Juan Carlos Hidalgo, que es analista político del Cato Institute. Bienvenido. Buenos días. También con nosotros hoy Enrique Gómez Batista, que es el corresponsal en Washington del diario O Globo de Brasil. Bienvenido también. Gracias. Y al final de la mesa con nosotros Bricio Segovia, que es corresponsal en Washington de la W Radio de México. Bienvenido a Club de Prensa. Muchas gracias, Dori. Y vamos a empezar este programa de hoy hablando de una acusación muy seria, una acusación que puede tener consecuencias graves e importantes para toda la comunidad internacional y una acusación que ha lanzado Estados Unidos contra el gobierno sirio. Porque la Casa Blanca asegura que el régimen de Bashar al-Assad estaría preparando otro ataque químico y lanza una amenaza, además, contra el gobierno sirio. Dice que pagará un precio muy alto si acaba llevando a cabo una matanza como la de abril. Recuerden que en abril Estados Unidos, Washington, acusó al régimen sirio de lanzar un ataque químico contra su propio pueblo y la respuesta que lanzó entonces el Pentágono fueron 60 misiles contra una base militar siria, que fue una de las primeras decisiones militares que tomó Donald Trump como presidente de Estados Unidos ya en la Casa Blanca. Siria siempre ha negado estas acusaciones con bastantes contradicciones, pero lo negó en rotundo en su momento, aunque Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional decían tenerlo muy claro. Pero esta vez, ahora la Casa Blanca está dando este paso adelante casi en solitario y está planteando esta amenaza, estas acusaciones, porque dice tener indicaciones de que se está preparando en Siria otro ataque químico. Esto además lo hizo anoche en un comunicado que resulta altamente inusual para la Casa Blanca, porque el gobierno de Estados Unidos no suele lanzar comunicados públicos, quizás sí otras vías de comunicación, pero no comunicados públicos desde la Casa Blanca advirtiendo sobre ataques preventivos. Y voy a empezar preguntándole a Juan Carlos Hidalgo sobre su interpretación sobre este paso que acaba de dar el gobierno de Estados Unidos frente a Siria. Tengo sentimientos en conflicto sobre este anuncio. Ciertamente, si un anuncio, una advertencia de esta naturaleza sirve para disuadir al régimen de Assad de utilizar armas químicas, en buena hora. Estamos hablando de decenas de personas, si no hasta más, que pudieron haber muerto en un ataque de esta naturaleza. Ahora bien, sabemos de que en el caso de Trump, él sí es más serio a la hora de emitir estas advertencias que Obama. Obama en su momento habló de una línea roja. Sí, Siria usaba armas químicas, al final el régimen de Assad usó armas químicas y nada pasó. Y eso fue uno de los grandes señalamientos que se le hizo a la política exterior de Obama con respecto al conflicto sirio. El hecho de que no respaldó con acciones sus palabras. Otra cuestión que quedó muy claro es que en su momento la administración Obama habló de que había llegado a un acuerdo para eliminar todas las armas químicas de Siria. Ya vemos que eso no es cierto. Siria quedó con un arsenal químico que ha seguido usando. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué ocurre en verdad si el régimen de Assad utiliza armas químicas? Yo creo que después de una advertencia de este tipo, viendo lo que ocurrió la última vez en que el régimen, que la administración Trump bombardeó instalaciones militares sirias, aunque de una manera muy limitada, que no tuvo impacto alguno en la capacidad del régimen sirio de seguir atacando a rebeldes y demás. Sabemos de que la administración Trump sí respondería. La pregunta es qué pasa si Siria ataca de nuevo y cuál sería la naturaleza de la respuesta de Estados Unidos. Al parecer sería de una mayor envergadura de lo que ocurrió en la vez pasada, pero esto aumenta el riesgo. Recordemos que estamos en una guerra de potencias en Siria. Esto aumenta el riesgo de un choque con Rusia, un choque con Irán, que están directamente involucrados en este conflicto al lado del régimen de Bashar al-Assad. Recordemos que hace unas semanas Estados Unidos derribó un avión de combate sirio y las posibilidades, y esto demuestra de que Estados Unidos ha venido aumentando su presencia militar. Mientras nosotros estamos aquí discutiendo sobre las investigaciones en Congreso y de todo, Estados Unidos ha venido aumentando su presencia militar en Siria, y esto aumenta de una manera significativa el riesgo de un accidente, de un choque con Rusia, y esto es una cuestión que tenemos que tenerle mucho cuidado. Enrique Gómez Batista, entre lo inusual de este comunicado también está que, según los medios estadounidenses, el Departamento de Estado, fue una sorpresa para el Departamento de Estado. Este comunicado parece que faltó cierta coordinación entre las propias agencias e instituciones del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es su valoración sobre este paso? Sí, ese es un problema, porque tenemos que ver que Estados Unidos no pueden actuar solitos. Tienen aliados, los europeos se quedaron mucho al lado de Trump
cuando hubo el ataque de abril. Y esto es un problema, porque si queda solo, queda sin fuerza para enfrentar los retos y los desafíos, y eso fortalece a Putin en la región. Entonces, sería, no sé, en casos como este, de una amenaza tan seria, que se coordinara mejor con los europeos, con la OTAN y otras fuerzas, para que antes sí tenga una respuesta más efectiva. No sabemos lo que pasó, hay más dudas do que certezas sobre eso, y el temor es que Trump vuelva a vivir, a hacer su política externa como hace la política interna, solamente con amenazas. Ha utilizado mucho eso en Corea del Norte, y eso fue muy malo para él, o sea, prometió que no toleraría más testes de misiles en Corea del Norte, y bueno, a cada 2 días hay uno más y nada pasa. O sea, esta política de amenazas es peligrosa para Trump y puede crear una situación de pérdida de confianza y de fuerza de Estados Unidos, ¿no? Estamos a la espera, Mauricio Segovia, de conocer más detalles desde la administración Trump exactamente en qué consiste esta amenaza. Sí que ha habido ya un mensaje en las redes sociales de la embajadora estadounidense ante la ONU, de Nikki Haley, que ha tuiteado que más ataques contra el pueblo de Siria se atribuirán al Assad, pero también a Rusia e a Irán por apoyarle en la matanza de su propio pueblo. Claro, es que además lo que estamos viendo es que no importa si Siria, no importa si Siria tiene armas químicas, si las va a usar o si no las va a usar, y las amenazas que le lancen desde Estados Unidos, porque realmente va a acabar haciendo lo que quiera. ¿Por qué digo esto? Pues porque tiene a sus 2 grandes aliados ahí detrás en la retaguardia. Tiene a Rusia, tiene a Irán, y en el caso de Rusia, que sí que está tomando parte en este conflicto sirio, de la misma manera que lo está haciendo la coalición internacional liderada por Estados Unidos, bien, pues vemos exactamente que ya ha respondido también a esta advertencia de la Casa Blanca. Rusia diciendo que es inadmisible que se lancen este tipo de amenazas a un gobierno legítimo. Por lo tanto, todo se reduce a una cosa, ¿no? Y es que al-Assad sigue en el poder. Rusia lo quiere fuera, Rusia lo quiere dentro, Estados Unidos lo quiere fuera. Y esa es una problemática de base por la que se lleva alargando durante tanto tiempo este conflicto y las negociaciones de paz dentro del conflicto sirio, y que no avanzan, están estancadas y van a seguir estancadas, del mismo modo que va a seguir estancado en la ONU esta investigación sobre si los ataques químicos provienen del régimen sirio o si provienen de fuerzas terroristas que hacen uso de estas armas y las tienen en diferentes bases, como bien alegaba en el último ataque que hubo en abril las fuerzas rusas y también las sirias. Ahora bien, como bien decías tú también, Dori, con muchas cuestiones dudosas también en esos argumentos, pero la verdad es que a día de hoy tenemos la palabra de uno contra la palabra del otro, y la intención que se ve claramente entre líneas es que la figura de Assad caiga por un lado o se mantenga como aliado de la región, que es de Rusia. Vamos a estar muy pendientes de qué explicaciones da hoy el gobierno de Estados Unidos sobre esta amenaza, que, como les decimos, puede tener muchas implicaciones, muchas consecuencias en la comunidad internacional. De momento, el presidente de Estados Unidos sobre este asunto, sobre Siria, hoy no ha dicho nada, tampoco en la red social Twitter, pero sí le estamos escuchando en las últimas horas celebrar una victoria importante, cambiamos de asunto, que obtuvo ayer en el Tribunal Supremo, porque ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que ha decidido revisar el veto migratorio de Donald Trump el próximo otoño. Pero hasta entonces, hasta octubre, que será cuando estudie a fondo este caso, para pronunciarse a favor o en contra del veto migratorio de Donald Trump, también ha decidido que va a levantar el bloqueo parcial de parte de este veto migratorio que, como saben ustedes, estaba bloqueado por varias cortes federales aquí en Estados Unidos. En concreto, el Supremo decide avalar que se levante el veto a una parte de este decreto que afectaría a los ciudadanos extranjeros de 6 países, que son Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Afectará su entrada a Estados Unidos, va a estar restringida cuando no consigan demostrar vínculos creíbles, vínculos bona fide, es lo que dice la decisión del Tribunal Supremo, con Estados Unidos, es decir, relaciones familiares, laborales, institucionales con este país. Si consiguen demostrar estas relaciones, podrán entrar temporalmente, si no, no, aunque estamos pendientes de esa decisión del Tribunal Supremo el próximo mes de otoño.
otoño. De momento las organizaciones de inmigrantes ya han condenado esta decisión para ver qué repercusiones va a tener ahora en los aeropuertos a la entrada de los ciudadanos, sobre todo de los turistas este verano aquí en Estados Unidos, pero el presidente de Estados Unidos sí que está celebrando, está aplaudiendo esta decisión del Tribunal Supremo, que él considera una victoria, porque recuerdan, Donald Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo que iba a prohibir la entrada a Estados Unidos de todos los musulmanes hasta que supiéramos, era la frase que él solía decir, hasta que supiéramos qué está pasando con las cadenas de atentados en el mundo. Días después de llegar a la Casa Blanca en enero, lanzó un primer veto migratorio, pero que fue inmediatamente bloqueado por varias cortes federales aquí en Estados Unidos, porque lo consideraban inconstitucional prohibir la entrada a este país de gente en base a su religión, porque la mayoría de países incluidos en este listado son musulmanes, así que la Casa Blanca lo volvió a intentar, lanzó un segundo veto migratorio, esta vez fue el 6 de marzo, que también fue inmediatamente bloqueado por dos cortes federales, en California y también aquí en Virginia, aunque era un veto mucho más restringido, que afectaba solamente a estos 6 países que le digo, a la entrada de los ciudadanos de estos 6 países por 90 días y también suspendía el programa de refugiados por 120 días. Pero la Casa Blanca no aceptó esta decisión, decidió pedirle al Tribunal Supremo que se pronuncie porque el argumento, Juan Carlos Hidalgo, que siempre repite Donald Trump y el Departamento de Justicia, es que el presidente de Estados Unidos tiene el poder ejecutivo de decidir cuál es la política de inmigración de este país, sobre todo con el argumento que él presenta, que es de seguridad nacional, para proteger a Estados Unidos de atentados. Varios puntos sobre esta decisión. Primero que todo, no es una decisión de fondo. Lo que se está discutiendo es si una medida cautelar que se había puesto en las Cortes Inferiores, que había dejado sin efecto la implementación de esta prohibición, podía continuar o si podía reimplantarse el veto, o sea, la prohibición, hasta que se tome la decisión de fondo. Y la Corte decidió que la prohibición puede entrar en vigencia mientras la Corte en octubre decidirá si es constitucional o no. En ese sentido, la decisión es una victoria parcial para la administración Trump, porque efectivamente dice, es una decisión de 9-0, o sea, no fue una decisión de 4-5 revelando la división ideológica de la Corte, sino que fue una decisión unánime. Al menos eso fue lo que el presidente Trump dijo en un tuit. No he leído, no he confirmado eso en otros medios, pero de ser así, sin duda alguna es una victoria mediática para el presidente. Segundo, recordemos que el veto original, bueno, la manera que está planteado es que es de 90 días, es un veto que va a durar 90 días para una revisión de los procedimientos migratorios de cara a fortalecer estos procedimientos con estos 6 países. El presidente, o sea, el veto va a haber expirado, o sea, esa prohibición de 90 días va a haber expirado para octubre, para el momento en que la Corte revise la constitucionalidad o no del mismo. Entonces, nuevamente, ¿qué tan efectivo, o sea, qué tan impactante es esta decisión? No. Y en octubre veremos efectivamente la discusión de fondo, si es que el presidente tiene esta autoridad para prohibir la entrada bajo razonamiento de seguridad nacional, prohibir la entrada a nacionales de algunos países basados en su religión o lo que sea. Hay una ley de 1965 que claramente establece de que el Poder Ejecutivo no puede discriminar en base a sexo, a orientación religiosa, etcétera, etcétera, a la gente que trate de venir a Estados Unidos. Entonces hay una discusión de fondo que tendremos que esperar a octubre, cuando se supone que ya el veto no debería estar en pie, por lo menos para los inmigrantes que vengan por razones de turismo o demás. Bricio Segovia, en un minuto, esta decisión tiene 72 horas para entrar en vigor, puede ser inminente y la gran preocupación es que genere otra vez un caos en los aeropuertos en estas fechas, además, que es junio, julio en Estados Unidos, temporada vacacional, como saben. Sí, de hecho la Casa Blanca ya ha confirmado que entrará en vigor el jueves. Lo que está claro es que lo más importante ahora, porque como bien indicaba aquí ahora el compañero, de octubre ya habrá expirado este veto. Por lo tanto, es importante ver si va a haber indicaciones sobre cómo ponerlo en vigor en las fronteras, porque recordemos que ese fue el gran caos que hubo en enero cuando se aprobó esta primera versión y estuvo en vigor durante unos días, y ahora pues volvemos a no tener indicaciones. La Casa Blanca ha dicho que sí las va a dar, depende ya del Departamento de Seguridad Nacional, así que veremos si evitamos que haya un caos en los aeropuertos y la incertidumbre de todas estas personas que llegan, porque el concepto de bona fide es un concepto bien vago también. Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos a Club de Prensa.
Continuamos aquí en Club de Prensa en NTN 24 y estamos ahora muy pendientes de una noticia muy importante en Colombia, porque Naciones Unidas tiene ya en su poder las armas de la guerrilla de las FARC, un total de 7.000 fusiles, pistolas y lanzagranadas que suponen la totalidad de sus armas individuales y con las que la ONU certifica el fin del proceso de desarme de las FARC como parte de los acuerdos de paz alcanzados hace un año entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, en Cuba. Hoy se celebra el evento oficial para sellar este desarme, que es, Enrique Gómez Batista, un hito importante en Colombia. Sí, un hito importante, y es curioso cómo eso es visto con mucha temor, mucho miedo de que no sea tan sencillo eso dentro de Colombia, y cómo eso en otros países he visto con una forma de esperanza, ¿no? O sea, es muy interesante ver cómo los colombianos aún tienen mucho deseo de que el acuerdo no sea también encontró otro momento. En otros países como en Brasil, que también tiene graves problemas de violencia, en Latinoamérica, ven como un ejemplo que puede ser seguido para alcanzar. Y la participación de ONU creo que es fundamental para garantizar que el proceso está siendo bien hecho, ¿no? Porque no está solamente en las manos del gobierno y de las FARC, y eso es bueno un ejemplo para todo el mundo, creo. Tenemos un mensaje también del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en las redes sociales, que dice que la dejación de las armas representa el inicio de una nueva Colombia que avanza hacia la paz, y ha dado también las gracias a la misión de la ONU por su labor estos meses. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, es curioso el escepticismo y pesimismo con el que muchos colombianos reciben este acuerdo, ¿verdad? No es para poco, puesto que una mitad de los colombianos, por lo menos aproximadamente, no estuvo de acuerdo en los términos en que esta paz fue acordada. Existe mucho escepticismo sobre si en verdad las FARC se han totalmente desarmado. Cuesta creer que este grupo guerrillero libró una guerra de 50 años contra el Estado colombiano simplemente con 7.000 fusiles. Pero bueno, son las grandes dudas que tiene un sector nada especial en la población y que está haciendo que este paz, que en otra ocasión hubiera sido una situación de celebración, sea recibida con amargura por un amplio sector de la población colombiana. 30 segundos, Bricio Segovia, día importante en Colombia. Sí, efectivamente, 7.000 fusiles nada más. A día de hoy, ejemplos como por ejemplo España, en que grupos terroristas fueron desarmados en su día, se siguen encontrando todavía lugares donde escondieron las armas y que no entregaron. Por lo tanto, veremos qué pasa. El gran reto ahora es la integración, porque siguen quedando armadas 26 zonas en el país donde residen ahora mismo los personas de las FARC, y que estarán armados hasta el día 1 de agosto por motivos de seguridad. Y un último asunto muy importante también hablamos aquí hoy en Club de Prensa. Como ven, la actualidad informativa está acelerada hoy. Vamos a mirar a Brasil, porque la Fiscalía ha pedido oficialmente procesar por corrupción al presidente del país, a Michel Temer, que se convierte en el primer presidente de la historia del país denunciado por crímenes de corrupción y enfrentándose ahora potencialmente a cargos penales. La denuncia es de corrupción pasiva, también está siendo investigado por obstrucción a la justicia y participación en organización criminal. Ahora se abre un proceso muy largo y muy complicado, por el que voy a preguntarle a Enrique Gómez Batista, porque esta decisión ahora de la Fiscalía tiene que pasar primero por el Congreso. Exactamente. Para que el proceso continúe en la Suprema Corte necesita de apoyo del Congreso. 2/3 de los diputados tienen que apoyar eso. No es sencillo, a pesar de tantas denuncias. ¿Por qué? Porque Temer siempre fue muy hábil, era diputado, tiene una red de conexión muy grande, y porque grande parte de los diputados y de los partidos de Brasil también están involucrados con corrupción, también tienen acusaciones, y creen que si permiten un proceso, permiten que la denuncia continúe contra Temer, será en poco tiempo la vez de ellos también enfrentar la justicia. O sea, la situación sigue muy complicada, la población está cada vez más en contra del gobierno de Temer, y lo gran cuestionamiento que muchos están haciendo es: ¿continúa siendo útil el gobierno conseguirá hacer con que la economía mejore, hacer las reformas que Brasil necesita? Este es el gran reto. Se está solamente quedándose preso al cargo, preso a su cadera, y con eso paralizando aún más Brasil, que vive una crisis muy grave. Le traslado esa pregunta a Juan Carlos Hidalgo. ¿Continúa siendo útil el gobierno de Brasil con un presidente que es, y esa frase es terrorífica, el primer presidente de la historia del país denunciado por un posible delito de corrupción? Eso es la pregunta. Por un lado, hay algunos sectores que dicen, bueno, a pesar de todo, esta es la oportunidad que tiene Brasil para pasar ciertas reformas importantes, y el hecho que haya un presidente que es altamente impopular de todo lo podría ser más efectivo para pasar unas reformas, porque ya de por sí la popularidad no es un problema para él. Sin embargo,
La capacidad de Temer de pasar estas reformas en el Congreso se ve altamente minada. No solo la capacidad de pasarlas, sino la calidad de las reformas. Y lo estábamos hablando fuera del aire de que para poder pasar estas reformas las ha tenido que aguar un poco, las ha tenido que incurrir en populismo, ha tenido que incurrir en gastos, aumento de gasto acá, compra de conciencias por acá, y esto entonces está haciendo que estas reformas que pudieron haber sido muy buenas sean de menor impacto. Aquí lo ideal es que si en verdad el objetivo último es sacar reformas, los partidos que están de acuerdo en esta agenda lleguen a un consenso de identificar a una persona que pueda reemplazar a Temer eventualmente, que tenga las siguientes 3 características. 1, que no esté salpicado por ningún escándalo de corrupción. 2, que no tenga aspiraciones políticas para el 2018. Y 3, que crea en la agenda de reformas que los partidos quieran impulsar. La primera es más difícil, con la corrupción tan grande. La primera va a ser más difícil. Dejo los últimos segundos del programa en manos de Bricio Segovia. Hoy le estoy dando muy poco tiempo, pero para la conclusión sobre el tema de Brasil. Venga, pongamos el punto final entonces al programa. Me parece muy importante destacar la ironía de todo este caso, cómo llega Temer al gobierno, ¿no?, derribando a Dilma Rousseff, que en esos momentos pues era la presidenta, él era el vicepresidente, y la acusa de corrupción y además apoya este derribo de la entonces presidenta. En esos momentos, en el punto más bajo, Dilma Rousseff, 13% de popularidad. Ahora mismo Temer se encuentra en un 7%, por lo tanto, incluso por debajo de los niveles de Rousseff en su día, cuando él la criticaba diciendo que un presidente con esos niveles de impopularidad debía salir del poder. Ahora él se niega a abandonar, no solo él, sino todo su gabinete también, el poder. Y hay que recordar una cifra importante, 8 de sus ministros a día de hoy están siendo investigados por corrupción. Ya regresamos a Club de Prensa. Se nos acabó el tiempo aquí en Club de Prensa. Damos las gracias a nuestros 3 invitados por estar aquí hoy. Gracias también a ustedes. Recuerden que pueden consultar el programa completo en nuestra cuenta de Facebook y en Twitter, @Club de Prensa NTN, y que mañana volvemos a la misma hora en Club de Prensa. No falten, por favor.